Lo mismo. Bien, gracias. Ok, todo el mundo póngase en mute, por favor. Ok. Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, entramos en esta tarde en un misterio tan grande que sin ti, sin tu entendimiento, nosotros nos quedamos en una gran superficie. Ilumínanos, guíanos. Haz que hoy, Jueves Santo, así como tú transformas el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre, también por tu presencia nuestra vida se transforme para la gloria del Padre. Gracias, Espíritu Santo. Bendito seas, tú que con el Padre y el Hijo encarnado vives por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, un saludo cariñoso, fraternal, alegre, lleno de esperanza. Hoy es Jueves Santo y exactamente el tema es Jueves Santo. El primer misterio de nuestra fe es la Santísima Trinidad, Dios uno y trino. El segundo misterio de nuestra fe es Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero. Los misterios nuestra mente no los puede entender ni descifrar. Lo creemos porque Dios así lo ha revelado. Y Él ni puede engañarse, ni puede tampoco engañarnos. Y el tercer misterio de nuestra fe es el misterio de la Eucaristía. Un día como hoy, Jesús celebró la última cena. Ese año la fiesta de Pascua caía en sábado. Los judíos comenzaban el día a la puesta del sol, terminaba el día cuando el sol se ponía y comenzaba un nuevo día exactamente en ese momento. No como nosotros, que el día termina a las 12 de la noche y empieza un nuevo día. Jesús en ese tiempo no podía ya estar en la cena pascual judía, que en nuestro viernes en la noche ya es sábado, se celebraba. ¿Y por qué razón? Porque él iba a morir en la cruz, en el madero de la cruz, el viernes. Entonces Jesús adelanta la cena pascual judía y celebra la última cena porque ya lo iban a clavar en el madero y a matar el viernes. Lo hace el Jueves Santo. Y ahí Jesús celebra la cena pascual judía, así como lo había hecho con San José y la Virgen cuando era niño, así como había aprendido en su humanidad. Acordémonos que la cena pascual judía la instituye el mismo Dios en el Antiguo Testamento, en el capítulo 12 del libro del Éxodo, en la 10ª plaga, cuando el Señor quiere librar a su pueblo de las garras de Faraón y manda a su ángel para que pase de largo por aquellas puertas que están pintadas con sangre, la sangre del cordero que Dios, Yahvé, había mandado matar, sacrificar y comérselo asado con rapidez, porque el ángel de Dios iba a pasar esa noche de largo ante las puertas pintadas con sangre. E iba a morir el hijo primogénito del faraón y de cada familia egipcia. Fue la 10ª plaga. No es una leyenda. El faraón se había resistido ante las 9 plagas de dejar libre al pueblo, que iba a ser el pueblo de Dios. Los descendientes de Abraham y de Jacob, que ya se habían multiplicado, ya habían pasado muchos años
y habían sido ya esclavizados. Acuérdense que ya el mismo Moisés fue salvado de las aguas en una canastilla, porque el faraón de aquel tiempo mandaba matar, ahogar a los niños hebreos, lanzándolos al río Nilo. Y el Señor le habla a Moisés desde una zarza, que vaya donde el faraón y que le mande salir a su pueblo. El faraón se resiste, viene esa 10ª plaga y el Señor toma a este hombre de Dios para que él guíe a su pueblo de la esclavitud de Egipto a la libertad. O sea, haya un paso, una Pascua de la esclavitud a la libertad. Y ese cordero se iba a comer a lo largo de los siglos. Todavía lo hacen los judíos, ahora en el mes de abril. Siguen tomando un cordero con hierbas amargas, copas de vino, pan sin levadura, porque Dios le dijo que lo hicieran como memoria de aquel acontecimiento impresionante que fue el que dio en verdad luz al pueblo, al que iba a ser pueblo de Israel. ¿Por qué digo? Porque en ese momento eran como una especie de tribus todavía, que no era un auténtico pueblo. Bien, San José, la Virgen y el Niño Jesús iban siempre en la fiesta de Pascua a Jerusalén. San José compraba un cordero, lo comían en familia, quizá con otra familia porque era mucho para ellos, y se acordaban de la Pascua judía. Jesús celebra esa Pascua el Jueves Santo, la última cena. Y cuando termina esa Pascua judía, esa cena, Jesús dice, les voy a dejar ahora un nuevo banquete, una nueva cena, porque va a haber una Pascua este fin de semana. Yo voy a pasar de la muerte a la vida. Mañana voy a morir clavado en un madero. Y el domingo será Pascua, será paso, resucitaré, ¿verdad? Como ser humano, resucitaré glorioso para siempre. Y quiero dejarles un memorial que no solo va a ser un recuerdo, sino que va a contener, y es un misterio para ustedes, lo que va a ocurrir este fin de semana. Y el Señor Jesús le recordó que en Cafarnaúm ya él había dicho, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre no morirá para siempre. Yo lo resucitaré en el último día. Nadie entendió el discurso de Jesús cuando habló en la sinagoga de Cafarnaúm, después de haber multiplicado los panes y los peces el día anterior. Mucha gente se fue pensando que Jesús estaba loco, porque entendieron que había que ser caníbales para ser discípulos de Jesús. Y él estaba diciendo, mi carne es verdadera comida, no un símbolo. Los que oyeron a Jesús entendieron lo que él dijo. Por eso se marcharon muchos. Simón Pedro, ante la palabra de Jesús, ustedes no se quieren ir, dijo, tú solo tienes palabras de vida eterna. Nos quedamos contigo. Fue una promesa. San Juan es el único evangelista que no narra la institución de la Eucaristía. Nos la narra San Mateo, San Marcos, San Lucas y también el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios. También nos narra la institución de la Eucaristía. Cuando San Juan escribe ya el Evangelio, ya todos habían ido a la vida eterna. Ya él estaba ancianito y pues escribió aquello que realmente era importante, y en ese capítulo 6 de su Evangelio, pues ahí nos da él la enseñanza realmente sobre la Eucaristía. Y bien, volvamos ahora a la última cena. Jesús toma un pan y dice, tomen y coman todos de él. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y toma una copa, un cáliz.
Tomen y beban todos de él. Ese es el cáliz de la nueva y eterna alianza, el cáliz de mi sangre, que será derramada por ustedes y por multitudes. Hagan esto en memoria mía. Yo me imagino a los apóstoles impresionados, con los ojos abiertos, tratando de entender lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba diciendo que aquel pan, en ese momento, dejaba de ser pan. La sustancia del pan se convertía en su cuerpo. Los accidentes del pan, el color, el tamaño, el sabor, permanecían. Y que la sustancia del vino se convertía en su sangre. El color, el sabor, etcétera, los accidentes del vino permanecían. Por eso se llama esto en término filosófico transustanciación. La sustancia del pan y la sustancia del vino se cambian, se transforman totalmente en el cuerpo y en la sangre de Cristo Jesús. Instituye un banquete, una cena, la Santa Misa, la Eucaristía, donde se alimenta de la palabra de Dios y además del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo. Yo vi un milagro eucarístico hace varios años en Corea del Sur, en la ciudad de Naju o Nahu. Vi a menos de medio metro una hostia convertirse en carne y sangre. Cada vez que me acuerdo de este milagro, por supuesto que se aumenta mi fe. Pero mi fe en la Eucaristía no está basada en el milagro de Nahu, o qué sé yo, en cualquier otro milagro. Hay tan milagro famoso de Lanciano, por ejemplo, en Italia, sino que está basado en la palabra bendita de Jesús de Nazaret. Y hoy es sumamente importante que entendamos que el Jueves Santo, que es el primer día del Triduo Pascual, el centro es el amor, pero manifestado en la hostia y en el cáliz. El viernes es también centro de amor, pero está manifestado en la cruz, porque Jesús cargó la cruz y murió en el madero de la cruz por todos nosotros. Entonces, la Eucaristía y el Jueves Santo es un día sumamente importante. En la mañana del jueves, el obispo con todos los sacerdotes de su diócesis celebra una misa que se llama misa crismal. Ya hoy fue celebrada esa misa. En algunos lugares, dado que las distancias son grandes, se adelanta al martes o a otro día de la semana, donde se bendice el óleo de los catecúmenos, se consagra el crisma y se bendice también el aceite del sacramento de la unción de los enfermos. Se llama misa crismal por esa razón. Y en la tarde se celebra una sola misa solemne en cada templo, sobre todo parroquial, porque es un día verdaderamente especial. Y en esa Eucaristía se renueva de alguna manera como última cena lo que Jesús celebró en el cenáculo. Acabo de estar en el cenáculo, en el mismo lugar donde Jesús celebró este gran misterio de fe y de amor. Y hoy quiero compartir con ustedes un poco como catequesis, pero también con mucha devoción, ¿qué es la Eucaristía? Es uno de los 7 sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. La Eucaristía es instituida en la última cena. Es un sacrificio. Mejor dicho, es el sacrificio de Cristo y veremos luego y de la Iglesia. Porque Jesús el viernes iba a morir y le dijo a sus discípulos que los amaba hasta el extremo. Pero como no podía morir más que una sola vez, y era tan importante su entrega, su amor, sus méritos infinitos, la salvación que iba a lograr
en la cruz, venciendo al pecado, al demonio y la muerte, dándonos vida en abundancia. Él quería que tuviéramos esa entrega, ese misterio, ese amor, ese sacrificio a lo largo de todos los años. Por eso el sacrificio, el mismo sacrificio de Cristo, con una sola diferencia, que en la cruz fue cruento, fue sangriento, y en la misa es incruento, no hay derramamiento de sangre. Por eso cuando el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe, nosotros decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Y él dijo, cada vez que ustedes coman de este pan y beban de este cáliz, anuncian mi muerte y mi resurrección. O sea que cada vez que un sacerdote celebra la misa, en el altar se hace presente la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es un misterio, ¿verdad? Bien grande. Por eso la Santa Misa, que es el sacrificio de Cristo, tiene literalmente un valor infinito. Es el único sacrificio verdaderamente agradable al Padre. Cualquier otro sacrificio humano tiene que unirse al sacrificio de Cristo. Solo una misa tiene más poder, más valor que todas las oraciones que pueda hacer toda la humanidad a lo largo de todos los siglos. Podemos meter rosarios, podemos colocar novenas, lo que ustedes quieran, vía crucis, porque es el sacrificio de valor infinito. Aquí entendemos que no hay nada más grande que la misa, no hay nada más santo que la Eucaristía, no hay nada más poderoso que este misterio de fe. Pero ahí se une luego el sacrificio de la Iglesia. La Virgen dijo en Medjugorje que la misa sea su vida, pero también que su vida sea una misa. Por eso el sacerdote dice, oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Ahí llevamos nosotros el sacrificio de nuestra vida, el levantarnos temprano, el estudio, el trabajo, el esfuerzo, ganar el pan con el sudor de la frente, el servicio, todo lo bueno que hacemos lo llevamos al altar de Dios y está simbolizado en la ofrenda que se da sobre todos los domingos cuando se recoge la colecta y en el vino y en las hostias. Por eso ahí va nuestro sacrificio, se une al de Cristo y entonces se convierte como en Cristo, se cristifica, adquiere un valor al estar unido al de Cristo como infinito. Me gusta decir que nuestros sacrificios serían como muchos ceros que no valdrían nada si estuvieran separados de Jesús. Pero si le ponemos uno delante a todos esos ceros, adquieren un valor inmenso, mejor dicho, un valor infinito. Por eso, hermanos, hoy es un día para agradecer a Dios el habernos dejado la Eucaristía. Es sacrificio de Cristo y de la Iglesia y es también banquete auténtico. Ya le decía, nos alimentamos de la palabra de Dios, también de la oración y sobre todo del cuerpo y de la sangre de Cristo Jesús. Y ocurre algo distinto a cuando comemos. Cuando comemos cosas para nuestro cuerpo, esas cosas se convierten en algo de nosotros, en sangre, en músculos, en cabello, en qué sé yo. Pero cuando recibimos la comunión, nos convertimos en Jesús, nos cristificamos para que suceda lo que decía San Pablo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras dura la hostia consagrada y los accidentes de pan y de vino, pero que son el cuerpo y la sangre de Cristo en su sustancia, permanece Jesús también en nosotros. Hay que adorarlo, hay que agradecerle. Viene a unirse, viene a darnos su propia vida en abundancia, a transmitirnos la salvación. No sabemos a veces cómo, es un misterio, pero qué grandeza y qué sabiduría tan grande la de Jesús.
Y la Eucaristía es también presencia real de Jesucristo. No es un símbolo, como creen nuestros hermanos separados, todavía esperados. No, no. Los que escucharon a Jesús en Cafarnaúm entendieron que había que comer su carne y beber su sangre. Los apóstoles entendieron que había que comer su carne y beber su sangre. Jesús dijo exactamente eso. No un simbolismo. Si celebra un sacerdote válidamente consagrado a la Eucaristía, ahí se hace presente realmente Jesucristo. Una presencia real, repito, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y ahí tenemos un memorial, que no es solo, repito, un recuerdo, una memoria, sino es la presencia auténtica de Jesús. Se actualiza lo que ocurrió ese día y ese triduo en Jerusalén. La pasión de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. La Eucaristía es fuente de unión, por eso se llama comunión. Recibimos todos a Jesús. Hay que hacerlo sin rencor en el corazón, con una fe viva en la gracia de Dios. Por eso cuando entremos en una iglesia, no hagamos como algunas personas que van primero a tocar una imagen o van a ver, qué sé yo, a tomar una fotografía a un cuadro. No. Jesús permanece luego en el sagrario. Suele haber siempre una luz cerquita del sagrario para que al entrar lo adoremos. Y por eso la adoración es como una prolongación luego de lo que fue la Eucaristía. Y tiene un poder muy grande, porque ahí está Jesús. Si esto se hiciera en el mundo, desaparecerían las guerras y todos los males. Es Jesús de Nazaret. La Eucaristía es fuente de sanación. E incluso decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es el mismo Jesús. Está resucitado. Ya decía el profeta Isaías, por sus llagas hemos sido sanados. De tal manera que el recibir la comunión con una fe viva, sin rencor en el corazón, nos da como fuente auténtica de vida y de salvación, sanación en el alma, sanación en la mente, sanación en el cuerpo, sanación en nuestras relaciones interpersonales. La Virgen le dijo a los videntes que creyeran en la Eucaristía de tal manera que la prefirieran antes que tener una aparición. O sea, que prefirieran ir a misa donde no iban a ver a la Virgen, tampoco iban a ver a Jesús, solo verán la hostia y el cáliz, que verla a la Santísima Virgen María. Y si bien el mensaje más importante, dicen los videntes, es la conversión en Medjugorje, me comentaba Mirjana, una de las videntes, que para ella el mensaje más importante que había dado la Virgen, así lo entendía o así lo entiende, es el sacrificio santo de la Eucaristía. Por eso el Padre Lloso nos la dejó también como una de las 5 piedritas, ¿verdad? La misa no solo el domingo, claro, por supuesto que mínimo el domingo, porque es el tercer mandamiento de la ley de Dios, es santificar las fiestas, y eso es obligación de precepto. Y si se ve por televisión no vale la misa, no sirve la misa para cumplir un precepto. Si un enfermo la ve por televisión, no cumple el precepto, pero claro, es algo bueno que hace porque no puede ir a la iglesia, está dispensado por ser enfermo. Pero ahora, después de la pandemia, hay gente que no quiere ir a misa, quiere verla por televisión, por las redes. Eso no es cumplir. Además, ahí no podemos recibir a Jesús en la comunión. Y hay gente que luego lo hace en short, tomando café, con el teléfono en la mano, mascando, qué sé yo, chicle, caramelo, chocolate, levantándose, yendo a la cocina a tomar un vaso de agua. No, no puede ser. No es que es malo ver por televisión la misa, pero es insuficiente.
Tenemos que oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Si uno llega ya después del Evangelio, ya no oye misa o no participa más que oír la misa entera, no debe comulgar. Esa misa no le sirve tampoco para cumplir el precepto dominical. Por eso la Virgen nos invita a ir unos 15 minutos antes a la misa. No llegar sobre la hora cuando el sacerdote está a punto de empezar o llegando ya tarde, porque es un acto muy importante. Y por respeto a Jesús, por respeto a la comunidad, debemos ir antes para prepararnos. Y cuando termine la misa también, no salir a la carrera porque queremos ya salir de primeros, porque el carro está estacionado en tal lugar, sino que realmente deberíamos permanecer también unos minutos de silencio, adorando al Señor Jesús dentro de nosotros. Esto es un misterio muy grande. Si el demonio pudiera quitar algo, una sola cosa del mundo, quitaría la Eucaristía. No se hagan hoy tantos problemas. Si pueden comulgar en la mano o pueden comulgar en la lengua. Sé que algunos cuando me escuchen esto se van a sentir incómodos. Hay que obedecer a la Iglesia. La Iglesia no se equivoca. Entonces no se sigue la doctrina de un santo o la doctrina de una persona con una revelación privada, sino lo que la Iglesia diga. Si la Iglesia te dice que comulgues en la boca, comulga en la boca. Si la Iglesia te dice que comulgues de rodillas, comulga de rodillas. Si la Iglesia te dice que comulgues en la mano, comulga en la mano. Lo que diga la Iglesia, eso es lo que hay que hacer. Si la Iglesia permite en un lugar recibir la comunión en la mano o en la boca, tú recíbela como quieras. No juzgues a la otra persona. Lo importante es recibirla bien preparados, en gracia de Dios, con fervor. En gracia de Dios, con fervor, sin rencor en el corazón. Además, la lengua soy yo, la mano soy yo. Si yo no pudiera recibirla en la mano, tampoco podría recibirla en la lengua, porque las dos son parte de mi cuerpo. Y normalmente pecamos más con la lengua que con la mano. Le digo esto porque he oído a algunas personas, prefiero no comulgar antes de recibir la comunión en la mano. Eso no lo prefiere Jesús. La Iglesia no dice eso. Lo importante es recibirlo con auténtica fe. Es lo auténtico. En el nombre de Jesús de Nazaret. A mí me gusta más recibirlo en la boca. Claro, yo soy sacerdote. Pero si alguna vez voy a un lugar y no estoy celebrando o presidiendo, yo recibo la comunión también en la boca. Y cuando era párroco, me gustaba que la gente lo recibiera en la boca. Pero ha habido una pandemia. Y 10 diócesis, obispos, conferencias episcopales nos han dado instrucciones. Hay que obedecerles. La Eucaristía es demasiado grande. Y no decir, no voy a comulgar, sino me comulgo de rodillas y no comulgo en la boca. No es así. Reciba a Jesús. ¿Usted cree que Jesús se va a poner contento porque le demos importancia a una cosa secundaria? Lo verdaderamente importante es que adoremos a Jesús en la Eucaristía, que vayamos bien preparados a Dios en la Eucaristía. Y bien, queridos hermanos, con todo el corazón le he pedido al Señor hoy y le pido también que les bendiga ricamente, que les dé un gran amor a Jesús sacramentado. No dejen de orar también por los pastores. ¿Saben por qué? Porque el Jueves Santo es el día en que Jesús instituyó el sacerdocio. Y esa institución del sacerdocio hace presente la Eucaristía. Si se juntaran 1 millón de personas frente a un pedazo de pan o a una copa de vino y dijeran, esto es mi cuerpo o este es el cáliz de mi sangre, seguiría siendo y
No ¿Se perdió? con tal de que es sacerdote, no importa que esté, Jesús quiso escoger los sacerdotes. Por eso digo, al terminar esta frase de reciban también este cáliz, hagan esto en conmemoración mía. ¿A quién se lo dijo? A lo largo de los siglos, los obispos y los sacerdotes, a quienes los obispos consagran también y ordenan. Esto es importante. Los hermanos separados no tienen la Eucaristía, tienen un simulacro donde toman un pedazo de pan y toman una especie de mosto. Y hay gente también de otras religiones cristianas que, como no tienen la sucesión de los apóstoles, quiero decir, los obispos tienen que haber sido ordenados por un obispo al cual ordenó otro obispo, al cual ordenó otro obispo, al cual ordenó uno de los 12 apóstoles. Si no es así, es inválido. No existe realmente la transustanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Sin sacerdocio no hay Eucaristía. Sin sacerdocio no hay absolución de los pecados. Por eso el demonio hace una guerra terrible también a los sacerdotes. La Virgen dijo en Medjugorje, los sacerdotes no necesitan que ustedes los critiquen, necesitan que oren por ellos. Ellos le darán cuenta a Dios de sus obras. Jesús no se va a hacer presente porque el sacerdote es santo, se va a hacer presente porque el sacerdote ha sido consagrado por el obispo sucesor de los apóstoles, exactamente para ejercer en ese ministerio el sacrificio de Cristo, ese banquete, esa presencia, y para darnos la salvación eterna. Ora por tu sacerdote, por lo que critiques. Ora por él. Ora por el sacerdote que da la comunión a tu hijo. Ora por el sacerdote que dio la unción de los enfermos a tu abuelita. El sacerdote que de pronto da, porque eso fue la voluntad del Señor. Es también jerárquica. No es poco. No es tampoco una democracia. Es una comunidad jerárquica instituida por nuestro Señor Jesucristo, donde al frente de los 12 apóstoles colocó a Simón, que le dijo: tú eres Simón, eres Pedro de ahora en adelante. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ore mucho por nosotros los pastores. Una de las oraciones más importantes o intenciones de la Virgen de Medjugorje es orar por los pastores. Y sé que hoy hay una crisis muy grande en el mundo, sé que hay confusión, pero lo que el Señor instituyó, nadie puede realmente quitarlo, porque es institución de nuestro Señor Jesucristo. Hoy los sacerdotes damos gracias por este ministerio. Si usted no ha todavía, como le digo, orado por su sacerdote, hágalo. Si no lo ha felicitado hoy, llámelo, póngale un mensajito en WhatsApp: Padre, lo felicito en el día del sacerdocio. Es el día en que Jesús instituyó este sacerdocio. El día 4 de agosto es el día del párroco, pero hoy es el día de todo sacerdote, ¿verdad? Instituido realmente por nuestro Señor Jesucristo. Es un día hermoso que nos abre como primer día del triduo, a ese triduo pascual. Mañana es el día de la pasión y muerte de Jesús, día de ayuno y abstinencia, día para hacer el Vía Crucis, día para meditar la pasión, día para escuchar las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz, día sobre todo también para ir a la acción litúrgica, que no es misa, pero es acción litúrgica donde se escucha la palabra, se venera la cruz y se recibe también la comunión con las hostias que se consagraron el día de hoy, Jueves Santo. Y luego
la vigilia pascual del sábado, que ya es actividad litúrgica del domingo de Pascua de Resurrección, que es la más importante de todo el año. Bien, mis hermanos, muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga ricamente. Les quiero mucho, les encomiendo en mi oración. Les deseo que tengan un feliz Jueves Santo y un feliz también Triduo y unas felices Pascuas. Que Dios les bendiga ricamente. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.